Hola, sé que escuchar que necesitas una nueva válvula en el corazón puede ser impactante e incluso asustar un poco. Desde luego, puede parecer un gran problema, pero tiene solución. De hecho, tiene dos y son excelentes. Tu principal tarea ahora es entender esas opciones para que junto a tu médico puedas elegir con total confianza. El dilema se reduce a dos tipos de válvulas fantásticas, cada una con su propia personalidad. Así que vamos a conocer a los dos protagonistas de esta historia. La primera es lo que llamamos la válvula mecánica, la compañera duradera. Su característica principal es que está construida para durar muchísimo tiempo. Hablamos de 20 años o más. Esto significa que para muchas personas es una solución para toda la vida, una sola intervención y listo. Pero como una gran compañera requiere un compromiso diario. Este compromiso se llama warfarina, un medicamento anticoagulante. Verás, tu cuerpo, que es maravilloso, detecta esa válvula que no es de tejido natural e intenta formar coágulos en su superficie. Lo hace porque la reconoce como un objeto extraño y además el paso de la sangre a través de sus piezas rígidas puede dañar los glóbulos rojos, lo que también favorece la formación de coágulos. El medicamento evita precisamente eso, protegiéndote de que esos coágulos puedan provocar un infarto o un ictus. No es una señal de que algo vaya mal, sino una medida de protección fundamental. Este compromiso diario implica tener un poco más de cuidado, hacerte análisis de sangre de forma regular y ser consciente de que tienes un mayor riesgo de sangrado si te haces una herida. Para que te hagas una idea, de cada 100 personas que toman este medicamento, entre 1 y 3 pueden tener un sangrado importante cada año, lo que significa que la gran mayoría no tiene ningún problema. Es un dato que se debe tener en cuenta, pero pronto veremos cómo se compara con la otra opción. Ahora, ¿y si te dijera que existe una alternativa que te libera de esta medicación diaria? Claro que, como toda la vida, tiene sus propias condiciones. Aquí entra en escena nuestra segunda protagonista, la válvula de tejido. Esta es la alternativa más natural. Como está hecha de tejido biológico, tu cuerpo la acepta mucho mejor y es muy poco probable que forme coágulos a su alrededor. La gran ventaja: la mayoría de las personas no necesitan tomar warfarina de por vida. Tras unos meses iniciales, a veces solo continúan con una simple aspirina. Esto te da una enorme libertad en tu día a día. Sin embargo, esta libertad viene con una condición importante. Esta válvula tiene una vida útil más limitada. Con el tiempo, su tejido puede desgastarse, rasgarse o sufrir el mismo endurecimiento, la misma calcificación que dañó tu válvula original. Cabe esperar que dure entre 10 y 18 años. Esto significa que existe la posibilidad de que necesites una nueva intervención para reemplazarla. La probabilidad de que esto ocurra depende mucho de tu edad. Por ejemplo, para alguien de 70 años, la probabilidad de necesitar otra operación en los siguientes 15 años es de solo 1 entre 10. Es bastante baja. En cambio, para alguien de 40, esa posibilidad se triplica en ese mismo plazo de 15 años. No es una certeza, pero sí una variable en la ecuación. Entonces, con estas dos opciones tan distintas sobre la mesa, ¿cómo saber cuál es la mejor para uno? La verdad es que no hay una respuesta correcta o incorrecta. Piénsalo así: no eliges entre una opción buena y una mala, sino entre dos filosofías. Por un lado, un compromiso para toda la vida que requiere atención diaria. Por otro, un acuerdo más flexible que quizás necesites renovar en el futuro. Si tienes menos de 50 años, la idea de una solución única y definitiva, ese compromiso para toda la vida de la válvula mecánica, suele ser muy atractiva. Esto es porque un acuerdo renovable podría significar otra cirugía en plena madurez y, además, porque en personas más jóvenes las válvulas de tejido tienden a endurecerse más rápido.
En cambio, si tienes más de 70, el acuerdo flexible de la válvula de tejido es a menudo más que suficiente para acompañarte el resto del camino, liberándote de la atención diaria que requiere la medicación. Luego, pregúntate qué te da más tranquilidad en tu día a día. ¿La disciplina de un compromiso diario como tomar una pastilla o la libertad de no hacerlo, aceptando que el acuerdo podría necesitar una renovación? Si, por ejemplo, ya tomas warfarina por otro motivo, quizás la válvula mecánica y su compromiso para toda la vida simplifique las cosas. No tienes que decidir esto en soledad. Tu médico es tu mejor aliado. Conoce tu salud al detalle y te ayudará a sopesar cada factor para que juntos lleguéis a la mejor conclusión para ti. Al principio seguro que veías esta decisión como una montaña. Espero que ahora la sientas más como elegir entre dos caminos despejados que llevan a un mismo lugar, tu bienestar. Y sin importar cuál de esos dos caminos elijas, recuerda lo más importante. Lo verdaderamente asombroso no es que una pequeña pieza de nuestro corazón necesite ayuda, sino que hoy tengamos la increíble capacidad de dársela. La elección que hagas, sea cual sea, no es el final de nada. Es simplemente el comienzo de todos los latidos que te quedan por disfrutar. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, comenta, comparte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Que te vaya muy bien. Muchas gracias.